veces nos topamos con historias que, bueno, de verdad nos llegan. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas. Es una historia increíble sobre una maestra, la señorita Thompson, y de cómo un alumno estaba a punto de cambiar su vida y su forma de ver la enseñanza para siempre. Esta es la historia de Teddy Stoddard. Todo arranca en el salón de quinto grado de la señorita Thompson. Como muchos maestros al inicio del año escolar, se paró frente a la clase y les dijo a sus alumnos que los quería a todos por igual. Pero en el fondo de su corazón sabía que estaba mintiendo. Y esa mentirita, pues, tenía nombre y apellido. Justo en la primera fila, todo desparramado en su asiento, estaba Teddy Stoddard. Para la señorita Thompson, Teddy no era simplemente un alumno más, no, era la razón por la cual esa promesa de querer a todos por igual se sentía francamente imposible. Su primera impresión de él fue durísima. Lo veía como un niño difícil, que no se llevaba bien con nadie, que siempre andaba con la ropa sucia, un desastre. Y llegó a tal punto que de alguna manera hasta sentía un retorcido placer al marcar sus trabajos con una enorme F en tinta roja. Un juicio lapidario y, como estaba a punto de descubrir, terriblemente equivocado. En su escuela era obligatorio revisar los expedientes de cada alumno. Y, como era de esperarse, la señorita Thompson dejó el de Teddy para el final de la pila. Es que no le interesaba en lo más mínimo saber más sobre él, pero lo que encontró en esas viejas hojas de papel lo cambió absolutamente todo. Lo que leyó fue básicamente la crónica de una tragedia. Vio cómo pasó de ser un niño brillante y sonriente en primer grado a ser un chico afligido en segundo porque su mamá estaba muy enferma. Para tercer grado, la muerte de su madre y la indiferencia de su papá ya lo habían destrozado. Y en cuarto, ya era un niño solitario, sin interés por nada. La historia completa siempre estuvo ahí. Y de repente todas las piezas encajaron. Teddy no era un niño problema. Era un niño con el corazón hecho pedazos, luchando con una pérdida y una soledad inmensas, y ella, en lugar de ser un apoyo, lo había juzgado sin piedad. La vergüenza que sintió fue abrumadora. Ese sentimiento se hizo todavía más intenso cuando llegó la Navidad. Todos los niños le llevaron regalos envueltos en papeles de colores y con lazos preciosos. Todos menos uno. El regalo de Teddy era distinto y estaba a punto de darle una lección que jamás olvidaría. El regalo de Teddy era humilde, envuelto en un papel de bolsa de súper. Cuando la señorita Thompson lo abrió, los otros niños no pudieron contener la risa. Adentro había un brazalete viejo al que le faltaban varias piedras y un frasco de perfume casi vacío. Para ellos era basura. Para Teddy era un tesoro. Y aquí, justo aquí es donde todo da un giro. En lugar de sentirse incómoda, la señorita Thompson reaccionó con una empatía pura. Hizo que las risas se detuvieran al ponerse el brazalete sin dudarlo, se roció un poco del perfume y dijo en voz alta lo hermoso que era el regalo. Un pequeño gesto que para ese niño significó el mundo entero. Y entonces, la revelación. Al terminar las clases, Teddy se le acercó y le dijo esas palabras. El perfume era de su mamá. En ese instante, la señorita Thompson entendió el verdadero valor de ese regalo. Dicen que después de que Teddy se fue, ella se quedó en el salón llorando por más de una hora. Esa tarde la transformó. Entendió que su trabajo no era solo enseñar a leer o a sumar, era ver al ser humano detrás del pupitre. Empezó a ponerle atención especial a Teddy, y conforme lo motivaba, la mente brillante de ese niño que parecía haberse apagado comenzó a despertar. Pero el impacto de ese cambio no se quedó en ese año escolar. Para nada. La conexión que crearon ese día duraría toda la vida y se mantendría viva a través de una serie de cartas que Teddy le escribió a lo largo de los años. Un año más tarde, una notita bajo su puerta. 6 años después, una carta de su graduación de prepa. 10 años después, otra de la universidad. Y el mensaje siempre era el mismo. Usted sigue siendo la mejor maestra. Hasta que un día llegó una última carta, y ya no estaba firmada por Teddy, sino por el Dr. Theodore F. Stoddard. El niño que ella casi da por perdido era ahora un médico. Pero la historia no acaba ahí. Una primavera llegó una carta más. Pero esta vez no era solo para contarle un nuevo logro, era para hacerle una petición muy, muy especial. Una que iba a cerrar este círculo de una forma que ninguno de los dos se hubiera imaginado jamás. Teddy le contaba que había conocido a alguien y que se iba a casar. Su papá ya había fallecido, así que no tenía a nadie para que ocupara el lugar de honor de su madre en la ceremonia. Y entonces se lo pidió a ella, a la maestra que le había enseñado que él importaba. Y claro, ella aceptó sin dudarlo.
El día de la boda, la señorita Thompson llegó usando dos cosas muy especiales. Llevaba puesto aquel viejo brazalete con las piedras faltantes, y se aseguró de usar el mismo perfume de aquel frasco a medio usar. Era un homenaje silencioso a la madre que Teddy tanto extrañaba y al niño que ella había aprendido a querer con todo su corazón. Cuando se abrazaron en la ceremonia, el ahora doctor Stoddard se le acercó y le susurró al oído: «Gracias, señorita Thompson. Gracias por creer en mí, por hacerme sentir que yo era importante y por enseñarme que podía marcar una diferencia». Pero la respuesta de ella revela la verdadera lección de esta historia. Con los ojos llenos de lágrimas le contestó: «Te equivocas, Teddy. Fuiste tú quien me enseñó a mí que yo podía hacer una diferencia. Yo no sabía cómo educar de verdad, hasta que te conocí a ti». Y esa es la reflexión final, ¿no? La historia de Teddy y la señorita Thompson nos demuestra que un simple acto de bondad, de mirar más allá de lo evidente, tiene el poder de cambiar un destino por completo. Nos deja pensando, ¿el futuro de quién podríamos transformar nosotros con un pequeño gesto de empatía?